Hace unos años decidí emprender un viaje a un lago olvidado por la mayoría de la gente. Nadie en mi pueblo hablaba de él, y los pocos que lo mencionaban lo hacían con una mezcla de miedo. El lago Enoch lo llamaban. Según las leyendas, el lago estaba rodeado de un misterio tan antiguo como la misma tierra. Nadie sabía de dónde provenía su agua, y lo más extraño era que, a pesar de ser un lago relativamente pequeño, parecía tener una profundidad infinita, como si estuviera conectado a algo mucho más grande. Cuando llegué al lago, lo primero que noté fue su inmensa quietud. No había viento ni ruido. El agua estaba tan clara que parecía un espejo, reflejando las montañas que los rodeaban. No había nadie en las orillas, solo una calma inquietante que se apoderaba del lugar. Instalé mi campamento cerca de la orilla, justo donde la tierra comenzaba a inclinarse hacia el agua. Pasé horas observando el lago, pero algo no dejaba de molestarme. Era la sensación de estar siendo observado, como si el mismo lago tuviera conciencia de mi presencia. A medida que caía la noche, la temperatura descendió bruscamente. Mientras trataba de hacer fuego para mantenerme caliente, vi algo extraño. Una figura sumergida en el agua, justamente en el centro del lago. Al principio pensé que podría ser un tronco flotante, alguna roca sumergida, pero la forma que tomaba era muy humana. Decidí ignorarlo, pensando que mi mente me jugaba trucos, pero la figura no desaparecía. Permaneció ahí, inmóvil, observándome. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi tienda, escuché unos ruidos extraños. No eran los típicos sonidos de la naturaleza, era como si alguien estuviera caminando a mi alrededor, rozando la hierba con sus pies, moviéndose con lentitud. Me levanté sin hacer ruido, salí de la tienda. El aire estaba denso y la oscuridad parecía más profunda de lo normal. No había nadie visible, pero el sonido seguía escuchándose. Cada paso me acercaba al agua y fue allí, justo al borde del lago, donde escuché un susurro. No era una voz humana, sino una especie de zumbido bajo, como si las aguas mismas trataran de hablarme. Al principio pensé que era el viento, pero el susurro se hacía más claro, más urgente. La voz me pedía que me acercara, que mirara al fondo del lago. Algo me impulsaba a hacerlo. Una fuerza inexplicable me empujaba a acercarme más. Al asomarme al borde, vi que el agua estaba empezando a agitarse. No era el viento, no había olas. Era como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie, algo masivo que se acercaba lentamente hacia la orilla. La figura humana del centro del lago comenzó a elevarse, como si ésta estuviera emergiendo del agua. No podía creer lo que veía. La figura se alzaba lentamente, sus extremidades largas, delgadas, como si no estuviera hecha de carne, sino de algo más desconocido. La figura emergió completamente. Era una criatura sin rostro, cubierto por una capa negra que parecía fusionarse con el agua misma. Su presencia me sumió en una parálisis total. La criatura me miraba aunque no tenía ojos. Era como si todo en ella estuviera vacío, sin alma. Yo sentía que su deseo era arrastrarme a lo más profundo del lago. Sentí una presión en mi pecho. La criatura comenzó a acercarse lentamente y el susurro se convirtió en un grito sordo que resonó en mi mente. Las aguas del lago se empezaron a levantar, como si el agua estuviera vivo y ansioso por devorarme. Me resbalé, caí de espaldas, pero algo me empujó hacia el agua. Algo me tiraba hacia lo profundo, y a pesar de mis esfuerzos por resistir, mi cuerpo comenzaba a ceder. Justo cuando parecía que iba a ser arrastrado al abismo del lago, algo ocurrió. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando el agua y la criatura. Finalmente se detuvo. Se congeló en su lugar. Se detuvo también el susurro, y en ese momento sentí una fuerza dentro de mí. Esta me impulsó a levantarme y correr. Sin pensarlo, me alejé del lago sin mirar atrás ni una sola vez.
Corrí hacia mi campamento con mi corazón latiendo a mil. A la mañana siguiente, cuando ya me disponía a abandonar el lugar, me di cuenta de algo. El lago que parecía tan grande la noche anterior ahora era mucho más pequeño. Y no solo eso, la orilla estaba diferente, había algo extraño en el agua, como si algo estuviera marcando la superficie durante la noche. Encontré huellas grandes, profundas. Estas se dirigían hacia el centro del lago. Nunca volví al lago Enoch y no sé qué fue lo que realmente encontré ahí, pero aquella criatura no era humana, no era nada de este mundo. Eso sí lo sé. La idea de escapar de la ciudad y perderse por un par de días en el monte sonaba como la oportunidad perfecta para desconectarnos del ruido de la vida cotidiana. Éramos un grupo de amigos con la misma mentalidad: alejarnos del estrés, acampar, charlar bajo las estrellas y, si nos era posible, olvidar las preocupaciones. Acepté la propuesta de Álvaro, un amigo con el que compartía muchas experiencias ya, así como otros dos compañeros, Marcos y Valeria. El quinto, Juan, era un conocido de Álvaro, pero enseguida encajó bien con todo el grupo. El primer día fue puro gozo. La caminata hasta el campamento fue algo larga, pero el paisaje lo valía. Los árboles altos formaban un techo natural sobre nuestras cabezas, dejando caer solo algunos rayos de sol entre las hojas. Nos reímos, cantamos, caminamos al ritmo de las historias que cada uno compartía. El ambiente se sentía mágico, como si el monte guardara secretos que no se podían entender a simple vista. Pero en cuanto llegó la noche, el aire cambió. Nos establecimos en una zona despejada, cerca de un pequeño arroyo que cruzaba el sendero. Armamos las carpas, encendimos una gran fogata y pasamos horas alrededor de ella, platicando sobre todo: nuestras vidas, sueños, deseos. La luna llena bañaba el cielo con su luz plateada y el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles se volvió casi hipnótico. Fue entonces que escuchamos un ruido extraño. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre hojas, pero no provenía de donde pensábamos. Primero pensamos que podía ser algún animal, pero el ruido era demasiado humano. Lo ignoramos, pensando que era parte del misterio de la naturaleza. Sin embargo, la sensación de incomodidad lentamente se acrecentía entre nosotros. La risa, los ánimos empezaron a decaer y la conversación se fue apagando poco a poco. Más tarde, ya en nuestras carpas, escuché algo extraño. Un leve sonido que provenía de entre los árboles, muy cerca. Se sentía como si alguien estuviera viéndome de lejos. Traté de convencernos de que todo era producto de la imaginación, pero algo no me dejaba dormir. Una sensación de inquietud. El aire estaba inusualmente frío y el viento parecía no moverse, quedándose atrapado entre los árboles. Álvaro, al que siempre le gustaba bromear, de repente se levantó de su cama, se asomó a la entrada de su carpa y, con voz muy grave, nos dijo que había visto algo en la distancia, entre los árboles. Era una figura muy alta, dijo. Fue como si estuviera hecha de ramas secas. Los demás nos miramos incrédulos, pero la incomodidad ya estaba ahí. Al principio no le dimos mucha importancia, pensando que la imaginación estaba jugándonos una mala pasada, pero esa misma noche, cuando todo parecía en calma, el crujido de las ramas rompió el silencio nuevamente. Otra vez ese sonido. Esta vez no solo era un crujido, se escuchaba como si algo se deslizara por el suelo, acercándose cada vez más. Decidimos que al día siguiente saldríamos a investigar, pero a medida que se acercaba la madrugada,
La presión sobre el aire era insoportable. Finalmente me quedé dormido, pero no fue un sueño tranquilo. Desperté en medio de la noche sudando. No sabía si había estado soñando o si algo real me había despertado, pero lo que encontré en mi carpa me heló completamente. Las paredes de la tienda estaban cubiertas de huellas de barro y ramas secas, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Los otros seguían durmiendo. Decidí salir a ver. El frío me calaba los huesos, pero lo que encontré fue aún más extraño. En el suelo, justo afuera de nuestro campamento, había marcas. No eran huellas de animales. Eran líneas profundas, como si algo delgado pero enormemente fuerte hubiera arrastrado algo pesado por el suelo. Me acerqué más y vi que había algo. Ramitas rotas, cubiertas de tierra y hojas secas, todas apuntando hacia la misma dirección, el monte. ¿Qué demonios está pasando?, me pregunté en voz baja. Decidí regresar a la seguridad de mi carpa, pero al entrar noté que algo había cambiado. En la mañana la atmósfera ya estaba cargada. Álvaro empezó a quejarse de dolores en la espalda, tenía marcas, como si alguien lo hubiera arañado por la noche, pero no recordaba haberse lastimado. Pensamos que era el roce con las ramas, pero cuando miramos más de cerca, las marcas parecían demasiado simétricas, demasiado deliberadas. Fue cuando decidimos mejor irnos, pero el monte no nos dejó ir tan fácilmente. Al regresar a casa comencé a tener pesadillas. Los sueños eran siempre los mismos. La figura alta, delgada, siempre entre los árboles. Esta me arrastraba hacia el interior, hacia algo más profundo, de donde no había retorno. Me despertaba en medio de la noche, sudando, con el sonido de ramas crujientes todavía en mis oídos. Álvaro murió una semana después. Su cuerpo fue hallado en su apartamento, sin señales visibles de violencia, pero con una expresión de horror absoluto. Después de eso nos arrepentimos totalmente de haber ido al monte y el grupo se separó. Tal vez si no hubiéramos ido, no hubiera pasado nada.